Y si toda tu vida hubieras estado buscando a Dios afuera, cuando en realidad Él siempre ha estado dentro de ti, y si te dijera que el Espíritu de Dios no es algo lejano, místico o reservado solo para unos pocos, sino una realidad viva que habita en lo más profundo de tu ser, y que esa verdad puede romper cadenas, sanar heridas del alma y cambiar el rumbo de tu vida para siempre. ¿Lo creerías? Porque hay un secreto que muchos ignoran, un misterio divino que la religión ha ocultado o que la vida te ha hecho olvidar. El poder del Espíritu Santo no es algo que viene del cielo hacia ti. Es algo que ya fue depositado dentro de ti desde el principio. Una chispa eterna de la presencia de Dios, latiendo silenciosamente dentro de tu espíritu, esperando a ser despertada. Pero, ¿por qué no lo sientes? ¿Por qué te sientes vacío si Dios vive en ti? ¿Por qué sufres si su Espíritu te acompaña? ¿Por qué, si eres templo del Espíritu Santo, a veces sientes que estás roto por dentro? En los próximos minutos vamos a emprender un viaje espiritual profundo. Vamos a descubrir, a la luz de la palabra, las evidencias de que el Espíritu de Dios habita en ti, incluso cuando tú mismo lo dudas. Vamos a identificar los bloqueos, los miedos, las mentiras del enemigo que te han hecho pensar que estás solo, y vamos a aprender cómo reconectar con ese fuego divino que ya está ardiendo en lo más profundo de tu alma. Este video es una señal. No estás aquí por casualidad. El Señor te trajo hasta este mensaje porque hoy quiere revelarte algo que cambiará tu vida. No será una simple enseñanza. Será una revelación espiritual que puede liberarte de años de confusión, de culpa y de dolor. Pero necesitas ver este video hasta el final, porque la penúltima enseñanza podría contener la clave para desbloquear una bendición escondida en tu vida. Y si realmente deseas descubrir todo esto, entonces te invito a quedarte. Deja lo que estás haciendo. Silencia el ruido del mundo. Concéntrate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta a una oración que llevas tiempo haciendo en silencio. Ahora, antes de comenzar el estudio, necesito que demuestres tu compromiso con tu fe. Comenta ahora mismo la frase, «Su Espíritu vive en mí». Esa frase no es solo un comentario. Es una declaración de guerra contra la duda, una confirmación espiritual y una muestra pública de que tú crees en lo que Dios está a punto de decirte. Y no olvides darle me gusta a este video. Cuando lo haces, obligas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están hambrientas de una palabra de Dios. Estás ayudando a difundir el fuego del Espíritu a los corazones rotos. Estás siendo instrumento de luz. Te felicito por eso. Estás participando de algo mucho más grande que un simple video. Estás activando el ministerio del Espíritu en tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque este acto simple, este clic, puede ser el puente que te mantenga conectado a una fuente de esperanza y consuelo. Muchas personas usan este contenido como alimento espiritual, porque no todos tienen una iglesia cerca, pero aquí han encontrado un altar. Por eso, siempre pedimos que comentes «Paz en Cristo» antes de cada estudio. Es una forma de entrar juntos en la presencia del Señor, como una congregación virtual de creyentes que oran, estudian y crecen juntos. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la que desbloquee algo grande en tu vida, una bendición, una revelación, una transformación. Ahora sí, si ya comentaste, su Espíritu vive en mí, y paz en Cristo, vamos a comenzar con el estudio. Tópico 1. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Este versículo no es simbólico.
Es una declaración espiritual. El Espíritu de Dios no está lejos ni ajeno. No habita solo en templos físicos, ni en lugares sagrados construidos por manos humanas. Él decidió hacer de tu cuerpo su morada, es decir, su lugar de habitación, su espacio de manifestación, su altar viviente. Cuando Pablo escribe estas palabras, lo hace para confrontar a una iglesia que había olvidado el valor de su identidad espiritual. No estaban honrando lo que portaban. No entendían que el Espíritu que resucitó a Cristo estaba dentro de ellos. No eran conscientes de que sus decisiones diarias afectaban directamente la santidad del templo que Dios les confió. Tú no eres dueño de ti mismo. Has sido comprado por precio, un precio alto, eterno, incalculable. La sangre de Cristo. No vives para satisfacer tus deseos. No caminas bajo la lógica del mundo. No puedes tratar tu cuerpo como si no tuviera un propósito celestial, porque desde el momento en que recibiste al Señor, fuiste sellado. Tu vida fue marcada, fuiste apartado, y el Espíritu descendió para habitar en ti. No hay nada común en alguien que porta lo divino. Cada acción tuya tiene peso. Cada pensamiento, cada palabra, cada decisión se da dentro de un santuario sagrado. No eres un simple recipiente, eres un templo vivo, una extensión del cielo, una evidencia de que Dios no está lejos, sino presente, obrando desde dentro hacia afuera. Por eso debes cuidar lo que permites que entre, lo que miras, lo que escuchas, lo que hablas. No por moralismo, sino por reverencia. No por religiosidad, sino por conciencia espiritual. El templo no se contamina sin consecuencias. Donde habita el Espíritu debe haber pureza, entrega, humildad y obediencia. Cuando olvidas esta verdad, empiezas a caminar en derrota. Pero cuando la recuperas, recuperas también tu autoridad. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y si Él está en ti, no hay cadena que pueda resistir, no hay ansiedad que permanezca, no hay oscuridad que no sea enfrentada por la luz que llevas dentro. Tu cuerpo no es un estorbo, no es un enemigo, es parte del plan. Es el medio que Dios usa para tocar el mundo a través de ti. No lo maltrates, no lo menosprecies, no lo profanes. Glorifica a Dios en tu cuerpo, honra el templo, porque es sagrado, porque no es tuyo, porque fue diseñado para aportarlo a Él. Y si has fallado, si lo has olvidado, si lo has ensuciado, hoy puedes volver. Hoy puedes rededicar ese templo al Señor. Él no abandona su morada por errores. Él limpia, Él restaura, Él santifica, pero necesita tu rendición total. No a medias, no emocional, no momentánea, una entrega real, práctica, diaria. No te preguntes si eres digno, no lo eras, pero fuiste hecho templo por gracia. No te preguntes si Él aún quiere habitarte. Si estás respirando, es porque sí, es porque aún hay propósito, aún hay fuego por encender, aún hay gloria por manifestar a través de ti. Tu cuerpo no es una prisión, es un altar. Y tú no estás solo. Estás habitado por el Espíritu del Dios vivo. Tópico 2. El Espíritu que habita en ti clama con poder. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Este pasaje revela un misterio profundo. No solo fuiste adoptado por Dios, sino que su Espíritu fue enviado a tu corazón como evidencia viva de esa adopción. No se trata de un título legal, es una transformación interna, un clamor que nace desde el centro mismo de tu ser, un clamor que no viene de tu alma ni de tu carne, sino del Espíritu que habita en ti. Ese Espíritu no permanece callado. Él clama. Él intercede, Él declara tu identidad incluso cuando tú la olvidas. Ese clamor no es un susurro débil,
Es un grito de pertenencia, un rugido espiritual que rompe el velo de la orfandad. El espíritu no se limita a habitar. Él se manifiesta. No permanece pasivo. Él actúa. No está en ti para observar. Está en ti para transformar, para guiar, para conectar tu espíritu con el corazón del Padre. Este clamor tiene un nombre: Abba, Padre. No es una fórmula religiosa, es una expresión de intimidad, un grito de hijos verdaderos, no de esclavos, no de extraños, no de siervos distantes, sino de hijos que saben a quién pertenecen. Y este clamor no siempre se oye con los oídos, a veces se siente en medio del silencio, a veces brota en medio del dolor, cuando ya no tienes palabras y solo queda el Espíritu intercediendo con gemidos indecibles. Este Espíritu que habita en ti no permite que te olvides de quién eres. Cuando el enemigo susurra mentiras, Él responde con verdad. Cuando tu alma duda, Él recuerda. Cuando el pecado acusa, Él intercede. Su presencia no es decorativa, es testimonio, es fuego, es vida. Cuando oras, no oras solo. Cuando caes, no caes solo. Cuando te levantas, es porque el Espíritu te empuja desde dentro. Él es fuerza cuando tú no puedes más. Él es dirección cuando estás perdido. Él es paz cuando todo afuera es tormenta. El Espíritu no te deja como estás. Él te alinea, te redarguye, te santifica. Muchos piensan que caminar con Dios es tener una lista de reglas, cuando en realidad es aprender a escuchar al Espíritu que ya habita en ti. Él te habla, Él te inquieta, Él te convence. No lo ignores, no lo apagues, no lo silencies. Si estás en Cristo, tú no caminas solo. El cielo camina contigo. Cuando el Espíritu clama, el infierno tiembla, porque ese clamor recuerda a las tinieblas que tú tienes dueño, que no eres propiedad de este mundo, que tu identidad fue sellada por Dios, que llevas su marca, que estás revestido de su presencia. Pero muchos creyentes no oyen ese clamor porque han llenado su vida de ruido, porque han dejado de orar, porque han cerrado el oído espiritual, porque han ignorado al Espíritu y han escuchado a la carne. Y cuando haces eso, pierdes el fuego, pierdes la sensibilidad, vuelves a pensar como huérfano, cuando en realidad has sido adoptado por el Rey. Si el Espíritu habita en ti, tu vida no puede ser igual. No puedes seguir caminando como si nada hubiera cambiado. No puedes actuar como si fueras tuyo. No puedes reaccionar como si no tuvieras ayuda divina. El Espíritu está ahí para clamar, pero también para empoderar, para guiarte en toda verdad, para recordarte todo lo que Jesús dijo. Tú no tienes un espíritu de temor, no tienes un espíritu débil. No tienes un espíritu prestado, tienes al Espíritu Santo, el mismo que estuvo en Jesús, el mismo que levantó a los muertos, el mismo que descendió en Pentecostés. Él no está fuera de ti, Él está en ti. Y cuando Él clama, no lo hace desde la emoción, sino desde la eternidad. Ese clamor no cesa día y noche, en lo visible y en lo invisible, en la tristeza y en la victoria. Clama, Abba, Padre, para que nunca olvides quién eres, a quién perteneces, quién te habita y de dónde viene tu fuerza. No necesitas buscar a Dios fuera. Él ya decidió habitarte. Lo que necesitas es despertar a esa verdad, sensibilizar tu alma, callar el ruido, encender el altar, dejar que el clamor del Espíritu sea más fuerte que tus dudas, tus miedos, tus caídas. No tienes que impresionar a Dios, solo tienes que rendirte. Y cuando te rindes, el Espíritu toma el control. Y cuando Él toma el control, todo cambia, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y si Él clama desde dentro de ti, entonces nada puede callar ese grito, ningún trauma, ningún pecado, ninguna acusación. El Espíritu que clama dentro de ti no es débil, es fuego vivo.
Y ese fuego no vino para apagarse, vino para consumir todo lo que no glorifica al Padre, para hacerte templo y altar, para recordarte una y otra vez: tú no estás solo, tú eres hijo, y tu espíritu lo sabe, porque su espíritu lo clama. Tópico 3. El enemigo quiere que olvides quién habita en ti. Desde el principio, Satanás no quiso destruirte primero, quiso engañarte, porque él sabe que cuando un hijo de Dios olvida su identidad, camina como esclavo. Y si caminas como esclavo, aunque seas hijo, vivirás como si fueras del mundo. El plan del enemigo no es solamente tentarte, es hacerte olvidar quién eres. Y lo hace a través de la culpa, el trauma, el ruido, la religiosidad, el pecado y el miedo. Porque él sabe que si logras recordar quién habita en ti, entonces caminarás con autoridad. Y esa autoridad lo amenaza. La estrategia del infierno siempre fue la misma: distorsionar la verdad. Hizo eso en el Edén. Hizo eso con Jesús en el desierto. Y hace eso contigo todos los días. La voz del enemigo no grita, susurra, no ataca directamente, insinúa. Y esas insinuaciones, cuando no son confrontadas con la verdad, se convierten en cadenas. Él no quiere que recuerdes que el Espíritu Santo vive en ti, porque si lo recuerdas, lo honrarás. Y si lo honras, Él se manifestará. Y si se manifiesta, tu vida arderá en fuego. Por eso Satanás te quiere distraído, te quiere cansado, te quiere lleno de entretenimiento vacío. Quiere que llenes tu mente de voces ajenas, que apagues tu discernimiento, que pierdas el deseo de orar, que reemplaces la comunión por consumo espiritual superficial. Y si no estás atento, vivirás como si no llevaras dentro el poder del cielo. Vivirás pidiendo señales cuando ya tienes la presencia. Vivirás buscando lo que ya te fue dado. Caminarás como mendigo cuando tienes una herencia. Orarás como si estuvieras lejos cuando estás unido al Espíritu en lo más profundo. Eso es exactamente lo que quiere el enemigo: desconectarte de tu verdad. La pregunta que él sembró en Eva fue: ¿con qué Dios os ha dicho? La pregunta que puso en Jesús fue: si eres hijo de Dios. El objetivo es el mismo: sembrar duda. Siembra duda sobre la palabra. Siembra duda sobre tu identidad. Siembra duda sobre la presencia que te habita. Porque la duda paraliza. Y cuando dudas de quién eres, también dudas del poder que llevas dentro. Cuando olvidas que el Espíritu Santo está en ti, comienzas a depender de tus fuerzas. Y ahí es cuando te desgastas, cuando te frustras, cuando no ves frutos, porque estás intentando producir con tus manos lo que solo pueden hacer desde el Espíritu. Pero cuando recuerdas que Él vive en ti, todo cambia. No necesitas manipular, no necesitas competir, no necesitas aparentar, solo necesitas rendirte. La rendición no es debilidad, es alineamiento. Es volver a reconocer al Rey que habita en ti, es volver a honrar su voz por encima de la tuya, es decidir apagar el mundo para encender el altar, es rechazar las mentiras del enemigo y abrazar la verdad del cielo. El Espíritu Santo no es una emoción de domingo, es la persona divina que habita dentro de ti todos los días, es tu maestro, tu consolador, tu guía, tu intercesor, tu fuerza, cuando no puedes más, tu fuego cuando todo está frío. Y cuando lo olvidas, el enemigo sonríe, porque te ve débil. Pero cuando lo recuerdas, el infierno tiembla, porque el Hijo que recuerda quién es un arma imparable. Cuando David enfrentó a Goliat, no fue con fuerza, fue con identidad. Cuando Jesús resistió en el desierto, no fue con milagros, fue con verdad. Y tú estás llamado a lo mismo, a resistir con la verdad de quién eres, de quién te habita, de lo que fue depositado en ti por el cielo. Por eso, cada vez que el enemigo te acuse, no respondas desde la carne,
Responde desde el Espíritu. No digas, yo no soy eso. Di, el que está en mí me ha hecho nuevo, porque no se trata de ti, se trata de Él en ti. Y eso es lo que el enemigo odia. No eres tú, es lo que llevas dentro. Eres un templo, eres una morada, eres un vaso de barro que contiene un tesoro eterno. No eres frágil por naturaleza, eres fuerte por presencia. Y esa presencia no viene y va, permanece. No se basa en tu estado de ánimo, se basa en el pacto eterno. Él decidió habitarte sabiendo quién eras. No se arrepiente de haberte escogido. Él te conoce y aún así te llena. Pero si no renuevas tu mente cada día, si no alimentas tu espíritu, si no te expones a la palabra, olvidarás. Y cuando olvidas, retrocedes. Cuando olvidas, cedes terreno. Cuando olvidas, apagas el fuego. Y eso es lo que Satanás quiere, que te desconectes del fuego que te transforma. Hoy la lucha no es por tu salvación, es por tu atención. No es por tu fe, es por tu enfoque. No es por tu alma, es por tu percepción. Porque si vives distraído, aunque seas salvo, vivirás estancado. Pero si despiertas, si recuerdas, si clamas, si te alineas, el Espíritu dentro de ti se manifestará con poder. Y entonces las cadenas caerán, las tinieblas retrocederán y la presencia fluirá sin obstáculos. El enemigo quiere que olvides quién habita en ti. Dios quiere que vivas cada día con esa conciencia encendida. Porque cuando caminas con la certeza de que llevas al Espíritu Santo dentro, tus palabras cambian, tu mirada cambia, tus decisiones cambian, y el cielo se manifiesta en la tierra a través de ti. Tópico 4. Cuando no escuchas al Espíritu, escuchas todo lo demás. Hay un principio espiritual que muchos ignoran, pero que marca la diferencia entre una vida de fuego y una vida vacía. El alma humana no puede vivir en silencio. Si no escuchas al Espíritu Santo, terminarás escuchando las voces del mundo, de tus traumas, de tus emociones desordenadas o de los susurros del enemigo. Pero algo escucharás, porque fuimos creados para vivir guiados, no independientes. El diseño del cielo fue que fuésemos conducidos por la voz del Espíritu. Pero cuando esa voz es silenciada o ignorada, otras voces toman su lugar, y esas otras voces no siempre son gritos. A veces son pensamientos sutiles, opiniones disfrazadas de sabiduría, consejos que suenan correctos, pero que están vacíos, de la vida del Espíritu. Y así, poco a poco, el alma se llena de ruido, ruido de ansiedad, de presión social, de exigencias internas, de recuerdos tóxicos, de heridas no sanadas. Y ese ruido te desconecta de la única voz que puede darte paz verdadera. Dios no compite con el caos. Él habla en la quietud, habla en la rendición, habla cuando decides apagar el resto. Pero si tu mente está llena de distracciones, tu espíritu se adormece. Y cuando tu espíritu se apaga, tu carne gobierna. Y cuando la carne gobierna, todo se vuelve confuso. Vivimos en una generación que oye mucho, pero escucha poco. Estamos expuestos a miles de voces cada día. Redes sociales, noticias, entretenimiento, cultura, amigos, predicadores, influencers. Todos opinan. Todos dicen algo. Pero pocos se detienen a preguntar: ¿qué está diciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué piensa Él sobre esto? ¿Qué me está pidiendo hoy? Cuando dejas de cultivar intimidad con el Espíritu, tus decisiones se vuelven lógicas, pero no espirituales. Y ahí comienza el desgaste, porque el camino del Espíritu no siempre tiene sentido, pero siempre tiene propósito. No siempre será cómodo, pero siempre será correcto. El Espíritu puede llevarte por desiertos, pero no te dejará morir en ellos. Puede pedirte que sueltes, pero lo hará para que recibas más. Puede corregirte, pero solo para liberarte. Si no escuchas su voz,
te perderás en tus propias ideas. Buscarás consejos en personas que no conocen tu llamado. Tomarás decisiones desde el miedo, no desde la fe. Y tu alma comenzará a llenarse de frustración porque nada funciona. Y no es que Dios se haya alejado. Es que tú llenaste el espacio de tu interior con otras cosas. Y Él, aunque permanece, no comparte trono. Dios no está en el ruido, está en la habitación secreta, está en el rincón donde te arrodillas, está en la madrugada en la que decides apagar todo y simplemente estar con Él. Está en el momento en que eliges cerrar la boca y abrir el corazón, porque el Espíritu no necesita que lo convenzas con palabras, necesita que lo reconozcas con reverencia. Muchas veces oramos, pero no escuchamos. Hablamos, pero no esperamos respuesta. Decimos amén y seguimos con el día como si nada hubiese pasado. Y así, el Espíritu queda como un acompañante mudo, no como el guía vivo que fue enviado a ser. Pero cuando haces silencio, cuando de verdad haces espacio, algo cambia. Su voz se vuelve clara, su dirección se vuelve precisa, su consuelo se vuelve palpable. Escuchar al Espíritu no es místico, es disciplina, es hábito, es hambre, es decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha, y de verdad quedarte para oír. Es estar dispuesto a que Él diga lo que tú no querías escuchar. Es aceptar que quizás lo que te está pidiendo es diferente a lo que tú querías hacer. Pero al final es confiar en que Él sabe más. Cuando no escuchas al Espíritu, puedes confundir actividad con propósito. Puedes estar muy ocupado, pero completamente fuera de su voluntad. Puedes hacer muchas cosas para Dios sin estar caminando con Dios. Puedes servir, predicar, ayudar, moverte. Pero si no escuchas su voz, estás actuando por inercia, no, por dirección. Y eso desgasta, porque solo el que es guiado es sostenido. Solo el que escucha avanza con certeza. Solo el que obedece ve frutos duraderos. Los demás se cansan, se frustran, se secan, porque están funcionando por fuerza propia, no por el poder del Espíritu. Cada decisión que tomas sin consultar al Espíritu es una invitación al error, y no porque Él no quiera ayudarte, sino porque tú no lo dejaste participar. Y eso no solo es peligroso, es triste, porque estás despreciando el mayor regalo que se te dio. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús está en ti, y tú prefieres actuar por intuición. Cuando te acostumbras a no escuchar, tu corazón se endurece, y cuando se endurece, ya no te duele pecar, ya no te conmueve adorar, ya no te toca la presencia, ya no lloras por las almas, ya no te arrodillas sin motivo, porque la sensibilidad se pierde en el ruido. Y ese es el objetivo del infierno, que pierdas la capacidad de percibir, porque un creyente que no percibe, no avanza, y uno que no avanza, no amenaza. Pero hay un llamado hoy. Vuelve al silencio sagrado. Apaga todo, no por obligación, sino por pasión, no por religiosidad, sino por relación. Detente, escucha, pregunta, rinde tus planes. Renuncia a tu necesidad de controlar. Dile al Espíritu Santo, guía mis pasos aunque no entienda, y Él lo hará. Porque cuando comienzas a escuchar al Espíritu, todo cambia, la confusión se disipa, la ansiedad se calma, la dirección se vuelve clara, la paz regresa, la pasión revive, y ya no necesitas que todos te aprueben, solo necesitas su voz. Tópico 5. El Espíritu no te grita, te susurra. Dios no necesita elevar su voz para hacerse escuchar. Quien conoce su autoridad no grita. El Espíritu de Dios no entra en tu vida derribando puertas, sino tocándolas suavemente. Él no empuja, guía, no invade, invita, no obliga, convence. Y por eso tantos no lo perciben, porque esperan fuegos artificiales y Él se manifiesta en el susurro.
Cuando Elías huyó al desierto perseguido, agotado, deprimido, Dios no se le reveló con estruendo. No vino en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento impetuoso. Vino en un silbo apacible, en un susurro, una voz pequeña, pero poderosa. Una voz que no se impone, pero que lo cambia todo cuando se le presta atención. Hoy vivimos rodeados de gritos. El grito de la ansiedad que exige respuestas, el grito del miedo que quiere controlar el futuro, el grito del orgullo que busca aprobación, el grito del dolor que no ha sanado. Pero el Espíritu Santo no participa de ese concurso de voces. Él no compite con el ruido. Él espera a que tú hagas silencio. El susurro del Espíritu solo puede oírse cuando callas las otras voces, cuando apagas la necesidad de tener razón, cuando dejas de justificar tus decisiones carnales, cuando te detienes a estar sin esperar nada más que su presencia. No es que Él no esté hablando, es que no estás en sintonía. No es que Él no quiera revelarse, es que estás ocupado interpretando tus emociones como si fueran verdades absolutas. El susurro del Espíritu es claro, pero requiere quietud. Es potente, pero se manifiesta en lo íntimo. Él no te grita para que lo escuches por encima del mundo, te susurra para que vengas más cerca. El susurro no solo es una forma de hablar, es una invitación a la cercanía. Solo los que se acercan lo oyen, solo los que intiman lo conocen. ¿Y por qué susurra? Porque es personal, porque su mensaje no es general, es específico. Porque Él no quiere que oigas solo por información, sino para transformación. Porque la relación con el Espíritu no es un espectáculo, es un encuentro. Y aquí está el peligro. Si no entrenas tu oído espiritual para el susurro, te volverás dependiente de los gritos de otros. Necesitarás que alguien te diga lo que Dios piensa. Vivirás corriendo de predicador en predicador, de profecía en profecía, porque no sabes oír por ti mismo. Pero el susurro está reservado para los que se detienen a escuchar, para los que apagan el celular, para los que se arrodillan cuando nadie los ve, para los que madrugan para estar con Él, no para pedirle cosas, sino para simplemente decirle: aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. Y cuando escuchas ese susurro, ya no puedes vivir sin Él, porque esa voz no solo te guía, te sana, no solo te corrige, te restaura, no solo te confronta, te consuela. Esa voz es la voz que te recuerda quién eres cuando el mundo te hace dudar. Esa voz es la que te sacude en medio del pecado y te susurra: todavía te amo, pero no naciste para esto. Esa voz es la que no te acusa, pero tampoco te deja cómodo. Es la que te atrae con ternura, pero con firmeza. El Espíritu te susurra cuando vas en la dirección equivocada, cuando estás por entrar en relaciones que no vienen de Dios, cuando estás por tomar decisiones que parecen buenas, pero no son justas, cuando estás llenando tu vida de cosas que no alimentan tu espíritu. Y ese susurro no siempre trae una explicación. A veces solo es una sensación de incomodidad, una alarma en lo profundo del alma, un no que no sabes explicar, pero que no puedes ignorar. Y ahí está el conflicto. Muchos creen que, si no entienden el porqué, no deben obedecer. Pero el susurro del Espíritu no siempre da detalles, solo dirección. No siempre explica, pero siempre guía. Y es ahí donde la obediencia se vuelve una prueba de amor, no de lógica. Porque amar al Espíritu es confiar en su voz, incluso cuando no hay mapa. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría lo que Él nos enseñó. ¿Cómo puede enseñarnos algo si no lo escuchamos? ¿Cómo puede recordarnos lo que ignoramos? ¿Cómo puede guiarnos si vamos demasiado rápido como para detenernos a oír?
El susurro es incómodo para una generación que quiere todo instantáneo. Pero el reino no responde a la urgencia humana, responde a la eternidad de Dios. Y en la eternidad, los procesos son más importantes que los resultados. La madurez espiritual no se mide por cuánto haces, sino por cuánto oyes y obedeces, porque la obediencia al susurro te posiciona en el centro de la voluntad de Dios. ¿Quieres avanzar en lo que Dios tiene para ti? Aprende a vivir con el oído inclinado. No corras sin dirección, no ministres sin comunión, no hables de Dios si no has estado con Él. No tomes decisiones solo por lógica si el Espíritu no ha hablado, porque todo lo que se hace fuera de su voz puede parecer exitoso, pero está vacío de propósito eterno. El susurro del Espíritu es la señal de que aún hay relación, que el cielo sigue hablando, que Dios no se ha alejado, aunque a veces parezca en silencio. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento, es preparación, es un llamado a ir más profundo, a quedarte aunque no sientas, a buscar aunque no veas, a amar aunque no entiendas. Y un día, sin anunciarse, el susurro llega. En medio del llanto, en el auto, en la madrugada, en el momento menos esperado, y ese susurro no solo te da paz, te devuelve la vida. Te recuerda que no estás solo, que no estás perdido, que sigues siendo hijo, que aún hay un propósito. Tópico 6. El Espíritu de Dios transforma lo imposible en propósito. Hay momentos en los que todo parece perdido. La oración se vuelve silenciosa, la fe se siente seca, y el alma parece haber olvidado cómo esperar. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esto? Y sin embargo, es en esos mismos momentos donde el Espíritu Santo comienza a obrar de manera más profunda, más intencional, más transformadora. Porque cuando llegas al límite de tus fuerzas, es cuando Él empieza a revelar el verdadero poder de su propósito. El Espíritu de Dios no solo consuela en el dolor, sino que lo redime. Él no solamente observa el caos, lo rediseña. Toma lo que parece un final y lo convierte en semilla. Donde otros solo ven cenizas, Él ve altar. Donde tú ves un error imperdonable, Él ve una oportunidad para la gracia. Esa es la obra secreta del Espíritu, transformar lo imposible en propósito eterno. La Biblia está llena de imposibles que fueron redirigidos por la acción del Espíritu. María no podía concebir, pero fue llena del Espíritu y dio a luz al Salvador. Elías pensó que iba a morir en el desierto, pero el Espíritu le dio fuerzas para ungir a los próximos reyes. José fue vendido como esclavo, traicionado por su propia sangre, pero el Espíritu lo posicionó para salvar a una nación entera. Y lo que une a todos estos relatos no es la ausencia de dolor, sino la presencia persistente del Espíritu en medio de lo roto. Porque cuando el Espíritu entra, lo imposible no desaparece mágicamente, se convierte en camino, se convierte en proceso. Se convierte en plataforma para la gloria de Dios. Quizás hoy estás mirando tu historia y piensas, esto no puede tener sentido. Pero el Espíritu no necesita que entiendas. Él necesita que confíes. Porque mientras tú ves una crisis, Él ve un cruce. Mientras tú ves una herida, Él ve una puerta. Mientras tú clamas por una salida, Él está construyendo una entrada al propósito. ¿Te has preguntado por qué algunas puertas se cerraron tan bruscamente? ¿Por qué ciertas relaciones terminaron sin explicaciones? ¿Por qué oportunidades que parecían divinas de repente se desvanecieron? El Espíritu no está obligado a darte respuestas, pero sí está comprometido con tu destino. Y muchas veces, en lugar de explicarte el por qué, Él se enfoca en revelarte el para qué. El propósito no siempre se siente glorioso.
en el inicio. De hecho, la mayoría de las veces se siente como pérdida, como confusión, como oscuridad. Pero el Espíritu trabaja en la oscuridad, así como en la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre las aguas. En el caos, Él se movía, y todavía lo hace. El Espíritu de Dios no necesita un escenario perfecto para manifestar su poder. Él se mueve en prisiones como con Pablo, se mueve en cuevas como con David, se mueve en hornos de fuego como con los 3 jóvenes hebreos. Él se mueve en los valles más profundos de tu vida, no para dejarte ahí, sino para alumbrarte con una verdad. Lo que tú llamas final, Dios lo llama principio. No hay diagnóstico que el Espíritu no pueda revertir. No hay ruina que no pueda reconstruir, no hay pecado que no pueda redimir, no hay herida que no pueda sanar. Pero esto no se trata solo de restauración emocional, se trata de destino, se trata de que tu historia no es un accidente, es una herramienta, que el dolor que viviste no fue en vano, es un testimonio que aún se está escribiendo. ¿Y cómo lo transforma? No lo hace simplemente borrando el pasado. Lo transforma usando cada parte de tu historia para elevarte al propósito, como con Moisés, que huyó como asesino, pero fue enviado como libertador, como con Rahab, que fue prostituta, pero se convirtió en parte del linaje de Cristo, como con Pedro, que negó al Maestro, pero luego fue lleno del Espíritu para ser piedra fundamental de la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu. Toma lo que el mundo rechaza y lo convierte en fundamento del reino. No porque lo merezcas, sino porque Él lo decidió. Porque su poder no depende de tus logros, sino de su fidelidad. Quizás hoy no ves cómo algo bueno puede salir de lo que estás viviendo. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti, no hay historia demasiado rota que no pueda ser restaurada. No hay noche demasiado oscura que no pueda alumbrar. No hay fracaso demasiado profundo que no pueda convertirse en mensaje. El Espíritu transforma porque Él no solo es fuego consumidor, también es alfarero. Él moldea con paciencia. Él reconstruye con ternura. Él talla tu carácter con cada lágrima, con cada espera, con cada silencio. Y cuando tú sientes que ya no puedes más, Él te recuerda que no estás caminando solo. El propósito de Dios se está cumpliendo, incluso cuando tú no lo entiendes. Muchos quieren ver milagros sin pasar por el proceso. Quieren poder sin intimidad, quieren propósito sin renuncia, pero el Espíritu no se da a quienes lo usan, sino a quienes lo aman. No se manifiesta para entretener, sino para transformar. ¿Y sabes cuál es la señal de que el Espíritu está trabajando en tu vida? No es solo que recibes bendiciones, sino que incluso en medio del dolor puedes decir, siento paz. Incluso sin tener todas las respuestas, puedes declarar, sé que Dios está aquí. Incluso sin ver la solución, puedes confesar, el propósito sigue en pie. Cuando el Espíritu te llena, no todo cambia de inmediato por fuera, pero tú cambias por dentro. Y cuando tú cambias, el mundo ya no tiene poder sobre ti, porque sabes que fuiste sellado, que fuiste separado, que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para cumplir el propósito eterno del reino. Así que no maldigas tu proceso, no desprecies tus lágrimas, no odies tu pasado. El Espíritu de Dios está escribiendo una historia con cada herida, con cada caída, con cada decepción. Él no las permite para destruirte, sino para posicionarte. El Espíritu de Dios transforma lo imposible en propósito. Y si hoy sigues respirando, es porque tu historia aún no ha terminado. Tópico 7. El Espíritu Santo te lleva a una nueva dimensión de fe. El Espíritu Santo no se limita a transformarte por fuera, sino que es capaz de elevar tu vida espiritual a nuevas dimensiones de fe. Es fácil caer en la trampa de vivir nuestra fe dentro de los límites que nuestra mente humana puede comprender,
Pero Dios, a través de su Espíritu, desea que traspasemos esas fronteras y vivamos una vida de fe radical, audaz, fuera de todo lo que consideramos posible. Cuando miramos las Escrituras, encontramos que los grandes héroes de la fe, aquellos que realmente marcaron la diferencia, no lo hicieron porque simplemente creyeron lo que todos los demás creían. Ellos fueron desafiados a creer en lo que otros consideraban absurdo, a confiar en lo que parecía humanamente imposible. Eso es la verdadera fe. Y el Espíritu de Dios es el que nos da esa fe sobrenatural, una fe que trasciende los límites de lo físico y lo lógico. La fe que te da el Espíritu no es una fe que se basa únicamente en lo que ves, sino en lo que sabes que Dios puede hacer. No se trata de creer que las cosas van a mejorar porque todo apunta a que mejorarán, sino de creer que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece ir en la dirección contraria. Y esa fe radical se manifiesta en una obediencia profunda, en un compromiso con Dios que no se ve limitado por las circunstancias. En el libro de Hebreos, la fe es descrita como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el Espíritu Santo va más allá de esa definición. Él te lleva a experimentar esa certeza y convicción, no solo en tu mente, sino en tu espíritu y en tu vida diaria. Él te impulsa a vivir una fe activa, que se refleja en tu manera de hablar, de pensar y de actuar. Esta fe no se limita a momentos de oración o de culto, sino que se extiende a todo lo que haces. Cuando tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, te lleva a una vida de fe que va más allá de la comprensión humana. Una fe activa que cree sin ver, que camina sin tener certeza, pero que sigue confiando en que Dios está al mando. Esta es la fe que se requiere para ver milagros, para transformar vidas y para impactar el mundo a través de la obediencia radical a la palabra de Dios. No estamos hablando de una fe estática, sino de una fe que se mueve, que actúa, que cambia circunstancias y que desafía las probabilidades. Imagina a los discípulos de Jesús cuando se encontraban en la tormenta. Jesús les había dicho que cruzaran al otro lado, y aunque la tormenta se desató con furia, ellos siguieron a Jesús, aunque no comprendían todo lo que estaba sucediendo. Esa es la fe que el Espíritu Santo te invita a vivir, una fe que, incluso en medio de las tormentas de la vida, sigue creyendo que Jesús está en el barco. La fe que el Espíritu Santo te lleva a experimentar no es una fe aislada, es una fe comunitaria que se comparte, que edifica, que fortalece a los demás. Cuando vivimos en el poder del Espíritu, nos damos cuenta de que nuestra fe no solo nos transforma a nosotros, sino que tiene un impacto directo en los que nos rodean. El Espíritu Santo nos conecta como un cuerpo, como una iglesia viva, que crece y se fortalece junta en la fe. La fe que el Espíritu nos da también es una fe que espera grandes cosas de Dios. No se trata de esperar lo que humanamente parece posible, sino de esperar lo que solo Dios puede hacer. La fe que el Espíritu Santo despierta en nosotros nos permite mirar más allá de las limitaciones terrenales y creer en lo sobrenatural, creer en lo que parece un sueño imposible. Nos lleva a orar con audacia, a pedir con valentía, a esperar milagros en las áreas más desesperadas de nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando vivimos con esa fe transformada por el Espíritu? Vemos milagros, vemos cambios, vemos las circunstancias transformadas. Pero lo más importante es que vemos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas de una manera tangible. Porque la verdadera fe no se trata de obtener cosas materiales, sino de ver la voluntad de Dios cumplirse, de ver su reino manifestado en la tierra como en el cielo. Al estar llenos del Espíritu Santo, nuestra fe se vuelve activa, se vuelve
poderosa y, sobre todo, se convierte en una fe que no solo cambia nuestras vidas, sino que también cambia la vida de los que nos rodean. Es una fe que crea una atmósfera de poder y gloria a donde quiera que vayamos. Esta fe es capaz de mover montañas, de sanar enfermedades, de restaurar relaciones rotas, de transformar corazones y de llevar a otros a la presencia de Dios. El Espíritu de Dios te lleva a una nueva dimensión de fe, una fe que te empuja a creer en lo imposible, una fe que te lleva a caminar en lo desconocido, confiando completamente en la soberanía de Dios. Esta fe no es natural, es sobrenatural. No se trata de hacer lo que puedes, sino de dejar que Dios haga lo que Él puede hacer a través de ti. Lo que parece una limitación, en realidad es una oportunidad para que el Espíritu de Dios se manifieste en su máximo esplendor. Esta es la fe que transforma nuestras vidas, que nos lleva a la madurez espiritual y que abre las puertas de lo sobrenatural. La pregunta es, ¿estás listo para vivir esta fe audaz? ¿Estás dispuesto a caminar en obediencia, a confiar en el Espíritu que te da la capacidad de hacer cosas que no son posibles humanamente? Si es así, prepárate para ver la mano de Dios en cada área de tu vida, para ver milagros, para ver transformación y, sobre todo, para ver su gloria manifestada en una nueva dimensión. Tópico 8. El Espíritu Santo te impulsa a vivir en victoria constante. Uno de los mayores regalos que recibimos al aceptar al Espíritu Santo en nuestras vidas es el poder de vivir en victoria constante. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, no eres simplemente un creyente pasivo, sino un guerrero activo en el reino de Dios, llamado a conquistar, a ganar batallas y a vivir en la plenitud de la vida que Dios tiene preparada para ti. Sin embargo, esta victoria no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. La verdadera victoria proviene del poder transformador del Espíritu Santo, quien nos capacita para superar todas las pruebas y adversidades que enfrentamos en la vida. La victoria no es un evento aislado, sino una manera de vivir. El Espíritu Santo no te promete una vida sin problemas, pero sí te garantiza que a través de él puedes superar cualquier adversidad. La clave está en entender que la victoria no es solo una meta final, sino una experiencia continua que se vive cada día en la obediencia y en el poder de Dios. La victoria no solo es ganar en momentos de calma, sino también en medio de las tormentas. No se trata solo de estar en la cima de la montaña, sino también de ser capaz de caminar con fe cuando estás en el valle. El Espíritu Santo te capacita para vencer el pecado y las trampas del enemigo. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Esta promesa no es solo una palabra de aliento, sino una declaración de que el Espíritu Santo dentro de ti es más que capaz de darte la fuerza para resistir las tentaciones y para vivir en victoria sobre el pecado. No se trata solo de evitar los errores, sino de ser transformado interiormente, de modo que las viejas pasiones ya no tengan dominio sobre ti. Vivir en victoria constante significa tener la certeza de que, sin importar lo que venga, puedes confiar en el Espíritu Santo para guiarte y fortalecer tu fe. En 2 Corintios 2:14, el apóstol Pablo nos recuerda, pero gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Esta es la promesa del Espíritu Santo, que en todo momento, en cualquier circunstancia, Él te llevará a la victoria. Esta victoria no depende de tus circunstancias externas, sino del poder interno del Espíritu que mora en ti.
La victoria en Cristo no es solo sobre las dificultades externas, sino sobre la batalla interna que todos enfrentamos. A menudo, nuestros mayores desafíos no son los problemas del mundo, sino las luchas dentro de nuestro propio corazón. El temor, la ansiedad, la duda y el desánimo. El Espíritu Santo no solo nos da poder para enfrentar las dificultades externas, sino también para vencer nuestras propias limitaciones, miedos y debilidades internas. Él es el que trae paz a nuestra mente y calma a nuestro corazón, permitiéndonos vivir en victoria sobre la inseguridad y el miedo. La victoria es también sobre la muerte misma. El Espíritu Santo no solo nos da poder para vivir bien en esta vida, sino que también nos da la esperanza y la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Romanos 8:11 nos dice: «Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Esta es la promesa más grande que podemos tener. El Espíritu Santo no solo nos da vida aquí y ahora, sino que nos garantiza la victoria sobre la muerte, la victoria eterna. Vivir en victoria constante también significa que no estamos destinados a vivir una vida de derrota y fracaso. Aunque enfrentemos desafíos, el Espíritu Santo nos enseña que la derrota no es el destino final para los creyentes. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es que el Espíritu Santo te levanta siempre y te da la fuerza para seguir adelante. La derrota no es parte del plan divino para ti. Al contrario, cada vez que caemos, es una oportunidad para que el Espíritu nos enseñe a depender más de Él, para que podamos experimentar su poder redentor en nuestras vidas. La victoria que el Espíritu Santo trae a nuestra vida también implica vivir con un propósito claro. El Espíritu no solo nos da poder para sobrevivir las pruebas, sino también para prosperar en la misión que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no solo resistimos la tentación, sino que avanzamos, crecemos y nos expandimos en nuestra fe. Nos volvemos herramientas de Dios, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo y siendo testigos de su poder. La verdadera victoria no se trata solo de nosotros, sino de cómo Dios puede usar nuestras vidas para su gloria. La victoria que el Espíritu nos da es la victoria de la paz interior. La verdadera paz, la paz que trasciende todo entendimiento, es un regalo del Espíritu Santo. No importa lo que suceda a tu alrededor, puedes vivir en paz sabiendo que el Espíritu de Dios te guarda. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». La paz que viene del Espíritu no es una paz temporal o circunstancial, sino una paz profunda que llena todo nuestro ser y nos sostiene en todo momento. La paz del Espíritu es una victoria que no puede ser arrebatada por las circunstancias. La victoria también implica una vida de gratitud y alabanza. Cuando experimentamos la victoria del Espíritu en nuestras vidas, nuestra respuesta natural debe ser una vida llena de gratitud y alabanza. El Espíritu Santo no solo nos capacita para vivir en victoria, sino que nos da el entendimiento de que toda victoria viene de Él, y por lo tanto, todo lo que somos y todo lo que tenemos es motivo de alabanza. La victoria constante que experimentamos no es por nuestros propios esfuerzos, sino por el poder del Espíritu que actúa en nosotros. Finalmente, vivir en victoria constante con el Espíritu Santo significa vivir una vida llena de esperanza. No importa lo que venga, el Espíritu Santo te asegura que todo trabajo en tu vida está siendo transformado por el poder de Dios para un propósito eterno.
La victoria no se basa en lo que vemos en el presente, sino en la certeza de que Dios está obrando en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos perfectos. La verdadera victoria se encuentra en la dependencia constante del Espíritu Santo. Cuando reconocemos que no podemos vivir por nuestra cuenta, pero que el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, la paz y la victoria, nuestra vida cambia por completo. Él no solo te ayuda a sobrevivir las dificultades, sino que te da la victoria día tras día, en cada batalla, en cada prueba y en cada lucha. Felicito a cada uno de ustedes que ha llegado hasta este punto del video, porque en un mundo lleno de distracciones y prisas, muy pocos logran quedarse hasta el final. Ustedes son los que buscan algo más allá de las palabras. Están buscando una revelación, una verdad profunda que los transforme, una experiencia con el Espíritu Santo que cambie sus vidas de una vez por todas. No es casualidad que estés aquí, porque lo que has escuchado no es solo información, es una palabra de vida para tu corazón. El Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida durante todo este tiempo. Puede que no lo hayas percibido al principio, pero ahora sabes que Él está contigo, guiándote, impulsándote hacia una vida llena de victoria, paz y poder divino. Si has sentido su presencia durante este estudio, si has sentido que alguna palabra resonó profundamente en tu alma, es porque el Espíritu Santo te está llamando a vivir en su victoria, a ser transformado por su poder y a caminar con Él en todos los aspectos de tu vida. Te felicito por haber llegado al final de este viaje espiritual. Lo que has escuchado aquí hoy tiene el poder de cambiar tu destino, pero solo si decides llevarlo a la práctica, si decides que no será solo una palabra vacía, sino que será una acción viva dentro de ti. La victoria es para ti, pero es necesario que la recibas con fe y acción. Quiero hacerte una pregunta importante antes de que termines de ver este video. ¿Estás dispuesto a vivir en victoria constante con el Espíritu Santo? Esta no es una decisión que se toma de manera superficial. Es una decisión que requiere compromiso, que requiere que le des tu vida completamente a Él, que le entregues tus miedos, tus preocupaciones, tus luchas y tu pecado. Pero también es una decisión que te llevará a experimentar un nivel de paz, de poder y de propósito que jamás imaginaste. Es el momento de actuar. Si esta palabra ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que no solo lo dejes como un pensamiento pasajero. Toma acción hoy mismo. Haz el compromiso de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, confiando plenamente en su poder para transformar tu vida. La victoria ya está a tu alcance, pero requiere que tomes una decisión firme. No solo es una palabra para escuchar, sino un llamado para que tú tomes el paso hacia una vida llena de propósito y poder divino. La victoria está en tu interior, pero es necesario que hagas algo con ella. Si has sentido la urgencia en tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando a algo más, no te quedes allí sin actuar. Comienza hoy mismo a orar, a pedirle a Dios que te llene con su Espíritu y te dé la fortaleza para vivir en victoria. Hazlo con fe, sabiendo que Él nunca te abandonará y siempre estará a tu lado, guiándote en cada paso que des. Te invito ahora a que dejes un comentario con la palabra victoria en Cristo, para declarar públicamente que estás tomando la decisión de caminar con el Espíritu Santo, de vivir en victoria y de ser transformado por Él. Este es un acto de fe que no solo te permitirá ver el cambio, sino que también será un testimonio para otros de lo que Dios está haciendo en tu vida. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes que transformarán tu vida. Si has sentido que esta palabra ha sido una señal de Dios para ti, no dejes de compartir este video con alguien más
Quizás alguien cercano a ti también necesita escuchar lo que has escuchado hoy. No guardes este mensaje solo para ti. La victoria que Dios ha dado en tu vida puede ser la semilla que otros también necesitan para cambiar su destino. Al compartir este video, no solo estás ayudando a que más personas escuchen la palabra de vida, sino que también estás participando activamente en la misión de extender el reino de Dios en la tierra. Es un acto de obediencia y gratitud hacia el Señor, que nos llama a ser portadores de su luz y esperanza. Finalmente quiero animarte a que, al finalizar este video, no apagues tu corazón, ni dejes de meditar en lo que has escuchado. La verdadera victoria es la que experimentamos al ser transformados por la presencia continua del Espíritu Santo. Dedica unos minutos al final del video para quedarte en silencio, en oración, y permitir que el Espíritu te hable de manera aún más profunda. Esos momentos de comunión son clave para mantener viva la llama de la victoria que Dios quiere que experimentes. Así que no te vayas ahora. Quiero invitarte a que permanezcas unos minutos más, meditando, reflexionando sobre la palabra que has recibido y dando gracias a Dios por lo que está por venir. Tu victoria ha comenzado. No dejes que el enemigo te haga pensar lo contrario. Estás en el camino correcto, y con el Espíritu Santo guiándote, ninguna adversidad podrá detenerte. Gracias por estar aquí y por ser parte de este canal. Siento honrado de caminar contigo en este viaje de fe y transformación. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Que la paz de Cristo esté contigo y que vivas cada día más lleno de la victoria que el Espíritu Santo te ha prometido.